Bien, vuelvo a saludarlos una vez más. Buenas tardes a todos. La idea de hoy es dar inicio a la preliminar del curso de Delitos y Pericias Informáticas, un curso que me parece absolutamente interesante, un curso que va a iniciar dentro del Instituto de Formación Judicial una etapa nueva, ¿sí? Porque es uno de los cursos que van a dar lugar a la diplomatura en criminalística. Este es uno de los cuatro cursos que acreditados permiten la certificación de la diplomatura en criminalística por 170 horas con el aval de una universidad reconocida. Pero antes de empezar a hablar un poquito de lo que va a ser el curso en sí, me voy a detener en lo que son las cuestiones administrativas. Me presento, mi nombre es Nicolás Cepeda, quizás ya me conozcan de algún otro espacio, generalmente tenemos una comunidad que eh, es bastante afín a las actividades que solemos hacer, ya sea por los espacios que tenemos libres los viernes o por los espacios en cualquier otra eh, de los institutos. Trabajo en lo que es investigación criminal, me dedico específicamente a lo que es investigación criminal y ciencias forenses. Hace aproximadamente 15 años soy funcionario judicial en una fiscalía descentralizada de la jurisdicción de La Plata. Tengo mi especialización en Derecho Penal en la Universidad Nacional de La Plata, de la cual hoy soy profesor. Eso es, si se quiere, siempre un mimo al corazón, que la casa de estudios donde uno estudió, hoy lo tome para dar una cátedra personal. Me parece que siempre es un lindo retorno. Posteriormente tengo obviamente el tramo pedagógico para ser el profe en las materias que me competen y último la maestría en Derecho Penal en la Universidad de Palermo. Amén de eso, como ya les adelanté, soy profesor de criminalística y criminología. Son materias que siempre doy desde la órbita judicial, ¿sí? Es más, con mis alumnos, incluso mis alumnos de la universidad, trabajamos mucho lo que es ciencias forenses, pero siempre en torno a lo que es la investigación criminal, y hoy la investigación criminal se plasma en un legajo judicial, ¿sí? Esto es bueno por un lado y malo por el otro. Me parece que esta cursada en particular es una cursada sumamente interesante. Va a ser una cursada de 3 meses que va a estar a cargo de Manuel, a quien vamos a presentar ahora a continuación. Es una cursada, me parece muy interesante porque si ustedes se detienen un minuto a mirar las estadísticas, van a ver que la mayoría de los delitos, hoy por hoy, los delitos dolosos estoy hablando, se conforman por estafas virtuales en sus diversas facciones. El 172, que es el artículo de estafas y defraudaciones, van a ver que tiene un montón de incisos y van a ver que tiene un montón de cuestiones legales y otras cuestiones de prueba. En el tema de prueba entran lo que son las pericias. Es un tema con el cual nosotros venimos trabajando mucho, por lo menos en mi cátedra, de qué es lo que probamos con cada prueba. Y esto es así. Yo voy a hacer una prueba, ¿sí? Voy a pedir que se realice una cuestión probatoria, por ejemplo, pedir apertura de celulares, y esa apertura celular me va a decir que una persona estaba en un radio, ¿sí? Ahora bien, yo para determinar que esa persona que estaba en ese radio cometió el fraude, voy a tener que tener un montón de pruebas y hacer un análisis muy complejo. Esto de por sí va en la materia probatoria relativa a la prueba. En el punto de informática, ¿sí? O evidencia digital, o como quieran llamarlo, existe una cuestión de conocimiento y una cuestión de velocidad en el conocimiento. Hay un montón de cosas que nosotros no sabemos y que tenemos que empezar a trabajar. Desde ya, lo mínimo, cómo trabajar evidencia digital, cosa que no es fácil, pero si no nos adecuamos ahora, habrán visto una cuestión que circula en las redes respecto al manejo de evidencia digital bueno, del Ministerio Público con las provincias, que no utilizaba el hash y utilizaba simplemente como evidencia la copia de la captura de pantalla. Bien, mi tarea, yo siempre le digo esto a mis alumnos, es buscar la verdad.
El Ministerio Público tiene deber de objetividad, tiene deber de buscar la verdad, tenemos que probar la verdad y tenemos que llevar esa verdad a juicio, donde va a quedar validada, donde el juez va a dictar la sentencia que corresponde, un juez, un tribunal o un jurado. Ahora bien, para eso yo tengo que, primero que nada, saber cómo producir prueba. Y en los medios digitales es muy difícil. Entonces tenemos que traer a expertos, tenemos que escuchar a expertos y tenemos que ser muy conscientes de lo que vamos a buscar. Esta es la única forma que nosotros podemos probar un delito digital, porque el delito digital se aparta de lo que es la escena del lugar del hecho. Hay otra materia dentro de la diplomatura que es abordaje del lugar del hecho. Y ahí vemos la parte clásica, ¿sí? La que yo también trabajo en mi cátedra con la ayuda de Juan Manuel Caglieris, que técnico en investigación del lugar del hecho. Entonces, donde hacemos el abordaje clásico. Ahora, ¿qué pasa cuando el lugar del hecho es digital? Es muy gracioso, pero aún hoy los sumarios, o es tristemente gracioso, pero aún hoy los sumarios policiales, cuando tenemos una estafa digital, nos vienen con una captura de pantalla de Google Maps para decir cuál es el lugar. ¿Sí? El lugar es la casa de la víctima, nos traen una captura de pantalla donde queda la casa de la víctima, nos traen una inspección del lugar, un acta de visu, que nos dice cómo es la casa, cómo es el barrio de la casa de la víctima. Y nos traen a veces una fotografía de la casa de la víctima. ¿Ustedes piensan que con eso nosotros podemos probar la existencia de un delito y de un delito virtual? Estamos muy lejos, ¿sí? Literalmente estamos muy lejos de eso. Entonces, este curso me parece que se presenta como una oportunidad, ¿sí? Me parece que este curso se presenta más que nada como una oportunidad para aprender, para mejorar, para trabajar, pero también se presenta como una exigencia. En eso yo voy a tratar de compartir la mayor cantidad de clases con ustedes para aprender, porque cuando yo vi el programa de esto, dije, ¿qué es esto? Emanuel no me deja mentir. Cuando fui preguntando a distintos técnicos, dije, qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Sí? ¿Para qué sirve? Y la información que vamos a sacar es un montón. Es un montón, no se acaba nunca la información que podemos sacar. No voy a hacer más que esta breve introducción. Les voy a comentar que este curso dura 3 meses, ¿sí? Tiene un arancel fijo que queda una vez que se congela fijo, queda por el sistema que tiene. Tiene una acreditación de 90 horas por convenio con la Universidad de la Marina Mercante, lo que significa que si ustedes se proponen un trabajo o si ustedes concursan algún cargo, los que concursamos, los cargos de magistrado y demás, sabemos que todo curso que da más de 80 horas es bueno. ¿Por qué? Porque lo dice el Consejo de la Magistratura cuando pone las reglas de evaluación. Entonces, este curso da 90 horas. Si se hacen los otros cursos, se puede obtener la certificación por cada uno de los cursos individual y además la diplomatura que acredita 270 horas. Reloj. Es un montón. Así que es algo con lo que nosotros estamos muy contentos, es algo con lo que estamos empezando a trabajar. Pero bueno, quería simplemente hacer un pequeño preámbulo a lo que va a presentar Emanuel. Por favor, te dejo para que te presentes y los dejo disfrutar del resto de la clase. Un saludo. Gracias, Nico. Bueno, antes de presentarme, nada, un gusto tenerlos acá. Por supuesto, Nico, gracias a vos y bueno, y a todo tu equipo, porque creo que a veces uno se mete en alguna certificación o algún curso y no ve el trabajo que hay detrás. Así que yo tuve la oportunidad de verlo, así que bueno, mis felicitaciones y agradecimiento a todo el equipo, ¿sí? Bueno, para que me vayan conociendo un poco, yo me presento, yo soy Emanuel Ixewich, como verán mi apellido es un poco complicado, así que me pueden decir Emma, no hay ningún problema. Me gustaría que, bueno, a lo largo del curso podamos ir conociéndonos mejor para poder hacer un ida y vuelta, ¿sí? Que es lo más lógico en esto porque es más bien un curso práctico. Me gustaría que sepan cómo llegué hasta acá también un poco, ¿no? Yo inicié mis labores periciales allá por el año 2013 en la Policía Federal. Durante más o menos 5 años de perito tuve la oportunidad de ir forjándome, ¿no? Como perito informático.
A lo largo, bueno, de ese transcurso estuve en un montón de causas de relevancia que en el curso iré contando. Me especialicé dentro de lo que es la Policía Federal como oficial, ¿no? Hoy soy técnico universitario en TICS, ¿sí? Y en ese momento, cuando yo me egreso, me sigo capacitando, pero las capacitaciones en aquellos años no eran como son ahora. Por eso yo aprecio mucho estas certificaciones porque lo que es la evidencia digital o lo que es la informática forense, anteriormente no había nada que nos dijera, che, esto se hace así o una imagen forense se hace así. Es más bien, se llevaba como digamos de un perito experimentado a un perito recién iniciado, ¿no? No existían estas cosas, por eso hay que valorar estas certificaciones, estas prácticas, porque no es como era antes, como quien dice, uno aprendía más bien a los ponchazos, ¿no? Lo que tiene, el problema que tiene es que al no haber ningún curso o alguna certificación en esos momentos, uno aprendía en el campo. Y lamentablemente uno tiene que entender que si en el campo se equivoca o hay algún error, una persona puede quedar libre, ¿sí? Entonces, este es el momento de aprender y, bueno, equivocarnos, ¿no? Es la idea de este curso. Para no irme mucho, cuando vuelvo a la institución estuve a cargo 2 años de un laboratorio forense de la Policía Federal. Y luego cuando salió una resolución que a lo mejor no sé si algunos ya conocerán, que es la 232/23, que es la última resolución vigente para el tratamiento de la evidencia digital, comencé a tratar material secuestrado, tanto en la dependencia como en juzgados, como también en allanamientos, porque había muchas nulidades justamente por no saber secuestrar correctamente la evidencia digital. Entonces, fue un trabajo no solamente de redacción por parte del ministerio y los que ayudaron, sino también por empezar a esparcir esas ideas, ¿sí? No sé si acá se habrá conectado alguien del FORSIC, que estuve dando clases en 2022 con el Ministerio de Seguridad, distribuyendo estas ideas justamente para que haya un mejor canal de diálogo entre los peritos y ministerios públicos fiscales y policías provinciales también, ¿no? Es un poco hablar el mismo idioma, como quien dice. Bueno, si hay alguno del FORSIC sabe que me gusta mucho la práctica. Vamos a hacer algunas prácticas a lo largo de la capacitación, imágenes forenses, volcados de RAM, vamos a ver un poco de hasheo. Recuerdo haber hecho cambios de lógicas de disco rígido porque a veces han salido informes negativos por no saber cambiar una lógica, que es una tarea muy sencilla. Vamos a aplicar distintos tipos de herramientas gratuitas que, bueno, espero que sean de su agrado, ¿no? Y bueno, por último, hoy en día soy su inspector oficial en comisión en el Ministerio de Seguridad Nacional como perito oficial ahí en el Centro de Sinergia Cibernética. Así que, bueno, para ir cerrando un poco, eh, bueno, saludos a Formosa, no llegué a ir. Fue la primera, creo que Formosa de Forsyth, no sé si me estás hablando de eso. Yo estuve de San Juan, San Luis, Catamarca, La Rioja, Santa Cruz, me parece. Pero creo que he tenido un parque de Formosa que han viajado. Así que bueno, creo que este curso es una gran oportunidad para transmitir todo lo aprendido. Voy a estar acá para acompañarlos, guiarlos y brindarles todo mi conocimiento y experiencia que pueda, ¿sí? Espero que esto no sea solo un título, ¿sí? Sino más bien que puedan aprovecharlo como una verdadera especialización, ¿sí? Bueno, espero conocerlos a ustedes, como dije, y hacer que este proceso de aprendizaje sea un poco útil, práctico y por sobre todo aplicable. Ahora, como es la primera clase, a mí me gustaría sondear un poco, de manera rápida, sin explayarnos mucho, eh, qué trabajo tienen o a qué se dedican, o si ya han tenido algún tratamiento de evidencia digital, si ya han visto algo. Si no quieren intervenir por micrófono, no hay problema, pueden escribir. Si alguien quiere comentar, a ver, no leo nada del chat porque, a ver, ahí está. Si alguien quiere comentar algo, yo lo leo, no hay problema. No sean tímidos, pueden hablar. Nadie trabajó evidencia digital. De los 20 ninguno. Alguien que haya tratado un secuestro, un teléfono celular. Bueno.
A ver, ¿ya puedo compartir pantalla, Nico? Sí, sí, deberías poder. A ver, ponemos. Ah, estaba silenciado, estaba leyendo. Karina, muy bueno el curso de OSIN, está bueno. En el Ministerio de Seguridad de Provincia. Sí, suele haber mucha teoría, la verdad es que no hay mucha gente que enseñe la práctica. La idea de esto van a ver a lo largo del curso. Hoy vamos a hacer alguna demostración, alguna práctica. Les preparé ahí un Google Drive para que ustedes bajen algunas aplicaciones y si están en computadora, que es lo ideal, puedan hacer también una práctica. Em, es muy interesante ir un poco más al campo. Yo no suelo ser de los que hablan mucho. O sea, hablo, obviamente, pero me gusta más el hecho de empaparse en el campo. Así que si estás acá por tema de práctica, es el lugar. Sebastián, he realizado varios cursos de exploración en cibercrimen, en seguridad informática y informática forense, muy bien. Antonio Ibáñez, abogado, postulante en materia penal, mexicano, un gusto. Bueno, curso de cibercrimen e informática forense, user. Cristian Serey, abogado penal, muy bien. Ante estos delitos informáticos, por eso los derivo. Claro, el tema es que hoy en día, a ver, ocurre un robo en la calle, ocurre cualquier cosa y tenemos un elemento tecnológico del cual podemos sacar un montón de información, a lo mejor no sabemos cómo manejarlo. Entonces, creo que hoy en día nos colapsó a todos. Eh, bueno, María de Los Ángeles la conozco, ella trabaja en el ámbito de seguridad informática y un laboratorio forense, gracias por estar por acá. No sé si alguien quiere decir algo más, si no, podemos arrancar con una pequeña introducción que preparé. Bueno, a ver si ya puedo compartir. Dígame si se ve bien, cómo se ve. ¿Se ve bien? Joder. Bueno, excelente. Ujujú. Bueno, me gustaría dar un poco, una breve instrucción de cómo a mí me gusta trabajar, ¿no? En este curso yo preparé, me guié por el programa y vamos a ver lo que es el marco legal con una base teórica y sobre todo práctica, como ustedes dicen. Em, ¿Por qué? Bueno, en la práctica a veces no se aplica lo que dice la teoría, es muy bueno tratar de darse cuenta que el terreno a veces es un poco distinto a justamente la teoría, pero ¿por qué? Porque acá el perito tiene una función clave que es el criterio, ¿sí? Muchas veces de los que trabajan con el Poder Judicial saben que hay cosas que son imposibles de manejar para un perito, ¿no? Yo creo que más de uno habrá tenido, ¿no? Un oficio judicial que le llega con 24 horas detenido y te dicen, che, tenés que extraer todo. Y vos decís, ¿de qué me disfrazo, no? No sé si alguno habrá tenido la experiencia. Ahí, Nico, no sé si podés leer el chat. Yo estoy ahora compartiendo pantalla, se me está dificultando. Sí, dicen se ve bien. Hoy hay muchos delitos de estafa informática de números que son de África. Sí, sí, sí. Está lo del soldado. Yo hice un allanamiento en conjunto, eh, también por una causa de África que se financiaba el terrorismo desde Argentina. Es una locura. Pero bueno, nos pasa mucho eso a los peritos, ¿no? Que nos dicen a veces que es extraer todo, ¿no? Entonces hay que aprender un poco a irse a la práctica para poder tener ese criterio de decisión, ¿no? Y poder tomar un punto de vista individual sobre cada uno de qué es lo que importa y qué es lo que no, ¿sí? También entender un poco, vamos a ver un poco lo que son las capacidades de las unidades, porque
muchas veces nos pasa de que nos llegan esos oficios judiciales detenidos 24 horas, ¿no? Y les dicen, no, pero a mí una computadora me la hicieron en un día. Y yo resulta que hago la apertura con los testigos, hago el acta, hago todo y me encuentro con 5 discos de 2 teras adentro. Entonces, a veces tener el parámetro de una computadora no nos da una ciencia cierta, ¿no? De lo que vamos a poder llegar a demorar, ¿no? No es lo mismo analizar una computadora con un disco de 500 gigas con un 10 teras de información que ha pasado. Entonces, son distintos volúmenes y tenemos que tener cierto criterio nosotros para evaluar, ¿no? Ahí me pongo a leer el chat, a ver qué más hay. No, listo. Bueno, vamos a utilizar un montón de herramientas gratuitas. Les preparé un Google Drive. Se voy a estar pasando de la mitad de la clase para que podamos hacer una práctica fácil, sencilla, que no demora mucho tiempo, para que puedan llevarse algo el día de hoy. Me gustaría que a lo largo de la cursada también, eh, 10, 15 minutos antes de la cursada, nos dediquemos a instalar softwares. Voy a pedirles que por favor se hagan computadora la cursada, porque como va a ser todo práctico, van a tener que instalar programas, básicamente, que del celular no se pueden usar. Sí. Así que esos minutitos antes de que termine cada clase, vamos a empezar a instalar y a practicar y que puedan tener un entorno técnico y funcional para hacer las prácticas correspondientes, ¿sí? Bueno, tienen que entender que, bueno, el campo de la informática forense está en constante evolución, la tecnología nos cambia, los softwares nos cambian, se van actualizando y los ciberdelincuentes siempre van un paso adelante, ¿sí? Ese es el tema. Nosotros ya trabajamos cuando el hecho ya ocurrió. Entonces estamos constantemente detrás del problema, ¿sí? Entonces es importante que en la parte de informática forense seamos curiosos y nos estemos actualizando constantemente. Yo no sé si hay acá alguien que haya pasado que mandó a hacer una pericia a una policía, les dio un resultado y fueron a otra policía y les dio otro resultado, justamente porque a lo mejor hay una policía que tiene una herramienta de software en una versión y otra que tiene en otra versión. Una va a levantar más cosas que la otra. No significa que la pieza esté mal, sino que es un claro ejemplo de que esto es constante. Las actualizaciones son constantes. Así como las herramientas se actualizan, nuestra capacitación tiene que ser de igual manera, ¿sí? Por eso es que digo que ser curiosos y aprender de forma constante en estas ramas, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Hay muchas herramientas que recuperan archivos borrados, ¿sí? Una pequeña diferencia en la versión, no mantenernos actualizados, nos puede hacer que no levantemos información que puede ser de interés para una causa, ¿sí? Entonces, es importante también comunicar eso a los jueces o fiscales para que haya una comunicación y un entendimiento sobre estas cosas, ¿no? Es fundamental comunicarnos con el entorno judicial, fiscales, jueces, secretarios, porque hay que entender que ellos están en muchos temas y no conocen la profundidad de lo que implica una pericia informática, ¿sí? No todos. Y está bien que sea así porque tienen muchas responsabilidades, ¿sí? Y nosotros tenemos que poder explicarles con claridad el proceso y los tiempos que requiere un trabajo. Este, entonces, a veces incluso en los laboratorios el trabajo se multiplica, los que trabajan en laboratorios lo saben, a veces hay que desafectar personal para poder solventar una urgencia. Entonces, es un poco complicado y está bueno que estos cursos hagan que, bueno, nos instruyamos entre todos y nos comuniquemos, ¿sí? Así que, bueno, en resumen, lo que más me importa acá es que se involucren, practiquen, se equivoquen y vuelvan a intentar, ¿sí? Porque esa es la forma en que se forma un verdadero perito. Así que vamos a arrancar con una breve introducción. Me gustaría que entiendan un poco, en realidad, primero, cuál es el rol de un perito informático. Entiendo que hay varios peritos informáticos acá, así que, a ver, ahí estamos. Bueno, ¿quién me puede decir, a ver, qué entiende o qué rol tiene un perito informático? A ver, los leo. Con sus palabras, ¿eh? No hay ningún problema. Y hola, buenas tardes. Buenas El tardes. rol del perito en informática sería
cualquier instrumento electrónico o, bueno, de uso diario como el celular, realizarle una copia de seguridad sin tener que generar alguna modificación o adulteración al mismo para poder tenerlo como método medio de prueba y mantener obviamente ese dispositivo tal cual se lo levantó en la cadena de custodia y se lo recibió en laboratorio y para futuras, tal vez para futuros análisis o muestras que se hagan, porque mayormente los juicios pueden generarse otro nuevo juicio y bueno, habrá de hacer de nuevo la pericia, otro perito lo haría, por así decirlo. Totalmente, bueno, ahí nombraste un montón de cosas que influye en el perito informático, ¿no? El perito informático tiene un montón de funciones, ahora les voy a mostrar, ¿no? Acá tenemos un montón, infinidad de funciones que eh, tienen que ver con el perito informático, ¿no? Es un rol fundamental que involucra, como dijeron, lo que es la evidencia digital, en todos sus eventos, ¿eh? Cualquier cosa, un domo, una filmación, un mensaje, una llamada, una celda para hacer geolocalización. No se limita a la función del perito únicamente dentro de un laboratorio, sino que abarca diversas etapas y escenarios, ¿sí? En el campo es una de las partes más importantes, como nos pasa que muchos peritos los sacamos del laboratorio para hacer allanamientos o colaboraciones u órdenes de presentación en cualquiera de sus etapas, ¿sí? Entonces, una de las partes más importantes es el triage forense. No sé si alguno ya escuchó alguna vez de lo que es el triage. No, muy bien. Sebastián Emanuel, a través de los elementos informáticos, establecer las pruebas y evidencia digital, los cuales serán utilizados en una causa. Excelente. ¿Alguien sabe lo que es un triage? ¿Me puede decir lo que se hace en un triage forense? Si alguno estuvo en algún allanamiento o hizo alguna colaboración, un levantamiento. Bueno, les digo yo, sí. Bueno, el triage es básicamente uno de los trabajos más importantes que va a tener un perito informático, porque va a ser quien va a dar inicio a esa cadena de custodia, ¿no? Que acaban de nombrar, esa cadena de custodia que no tiene que romperse. Con una confección de cadena de custodia en lo que son elementos físicos, porque hay que entender que no siempre los elementos que se secuestran. eh, Nico, hay dos personas ahí que están esperando en la sala, no sé si los puedes aceptar. Em, Hay veces que no solamente uno secuestra computadoras, imagínense, yo estuve en el año, ay, no me acuerdo cuándo fue, fuimos a hacer un allanamiento, creo que fue en el paso fronterizo, ahí en Chile, y son lugares en donde vos no podés dejar sin sistema a las personas. Entonces ahí es donde entra el criterio, ¿no? Del perito, porque el juez a lo mejor o el fiscal te dice, che, pero bueno, ahora el fiscal te dice, secuestra todo. Y ¿se imaginan el caos que es dejar sin sistema el paso fronterizo? Es una locura. Entonces, ahí es donde hay que tener un poco de criterio y hacer un buen triage. Decir, no, mira, te puedo hacer una imagen forense, te puedo hacer una aplicación en vivo, puedo hacer un montón de cosas, un sinfín de cosas, puedo sacar información de interés, mismo ahí, generar un hash y poder transportarlo con una cadena de custodia en un CD, en un pendrive, en lo que ustedes quieran. Entonces, es un papel muy importante. Como digo, no es solo el laboratorio, sino que también es descartar dispositivos que sirven y dispositivos que no. Es bastante complejo y que con un poquito de práctica y de conocimiento uno se va a ir dando maña y, y teniendo ese criterio que yo digo, ¿sí? Em, Sigamos con, bueno, el secuestro de elementos informáticos. Ahí tenemos computadoras, teléfonos, discos rígidos, memorias, volcados de RAM, también se puede llegar a hacer. La documentación del proceso es muy importante. La confección de una cadena de custodia bien hecha es muy importante, que no falte ninguna firma, que estén todos los datos correctos, entre la hora, el día. Eso lo vamos a sacar de la resolución 232 a lo largo del curso y vamos a hacer alguna práctica de lo que es el llenado de la cadena de custodia.
Crear para todo material digital evitando su alteración, perfecto, es muy importante eso, ¿sí? Siempre mantener el original. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algo que no se esté entendiendo? ¿Nada? ¿Cero? Bueno, o explico bien o se entiende todo. ¿Qué creen ustedes que es la informática forense? A ver, joya. ¿Qué creen ustedes que es la informática forense? A ver, ¿qué entienden ustedes? Con sus palabras, ¿eh? Pueden escribirlo, a ver qué creen que es. Porque ahora ya sabemos algunos de los roles de un perito, pero ¿qué es la informática forense? A ver, ¿quién puede, sin leer y hacer trampa, sin la definición, qué creen que es la informática forense? Recrear un hecho mediante aparatos electrónicos. No sé si podemos llamarlo recrear un hecho, pero sí analizar evidencia copiada de un original, ¿no? Podríamos llamarlo con nuestras palabras de cierta manera, si es que viene por ahí alguien más, ¿no? Bueno, por definición, es la ciencia de adquirir, preservar, obtener y presentar. Eh, bueno, Christian Serey dice, creo que la informática forense es la ciencia que estudia el campo, o sea, analiza el campo. Sí, de la forencia digital, sí. Pero yo acá les puse de una manera un poco más gráfica, ¿no? De qué es, ¿no? La definición nos dice adquirir, presentar, obtener y preservar, ¿no? Son datos que fueron procesados electrónicamente o almacenados en un medio informático transportado por redes teleinformáticas, ¿sí? Ese es la materia encargada que sirve para la recreación de material digital mediante el uso en sistemas informáticos. Sí, más bien sí, estaría bien. Recreación, yo pondría más representación, ¿no? Representar algo ¿cómo explicar? No sé si usaría la palabra representación, pero sí, podríamos decir que en base a una copia nosotros podemos demostrar que el hecho fue cometido, ¿no? Desde esa evidencia digital, ¿no? ¿Alguien más quería acotar algo? Bueno, entonces acá puse una definición un poco con nuestras palabras, ¿no? Podríamos decir que es una ciencia que resuelve a través de varias etapas un proceso, ¿no? Es un tratamiento de la evidencia digital desde un inicio, ¿no? Que es el secuestro, la generación de la cadena de custodia, el transporte, los oficios, los puntos de pericia, el resguardo en un depósito judicial, la apertura, remover las fajas, actas, en fin, hasta el momento en que se presenta, ¿sí? Acá tenemos un poco una recreación de manera sencilla que hice, ¿sí? Que es el secuestro de las computadoras, como acabo de decir, en el lugar del hecho, la recolección de evidencia, un transporte seguro al laboratorio, ¿no? Si estamos, no es lo mismo trasladar una caja con discos rígidos, no pueden ir sueltos, ¿no? No pueden golpearse. Tiene que estar correctamente amortiguado. Sé que entiendo a veces los recursos en policía o en varias instituciones están siendo escasos, pero bueno, siempre hay una forma de proteger los discos. Yo hacía bollitos de papel o cartoncitos que sacaba del chino y los iba poniendo entre medios para, bueno, ir protegiéndolos, los embalaba y listo, y salía, ¿no? Pero es la idea, ¿no? El transporte seguro al laboratorio que llegue en buenas condiciones, correctamente franjado aparte, ¿sí? Esto se analiza y se procesa, ¿no? Todo lo que conlleva la realización de la pericia informática y se remite a la presentación en un juicio, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿Se entendió? Perfecto. Bueno, acá empezamos con la etapa de adquirir, ¿no?
que creo que es una de las etapas más largas, creo yo, para el perito, porque realmente nos demanda muchísimo, ¿sí? Es el acto de capturar la información, ¿no? Desde el medio original. Como dije, puede ser un disco rígido, una memoria, un pendrive, un teléfono, ¿sí? Utilizando métodos y herramientas que garanticen la integridad de los datos, ¿sí? Tal cual, es la etapa que más demora, ¿sí? Porque aparte hay veces que te mandan, como dije, esos oficios 24 horas, 48 horas, urgente, y en la realidad es que el perito hasta que no pone una fecha de pericia y no abre la computadora, no sabe con qué capacidades se va a encontrar. Entonces, recién ahí podemos tener un paneo de cuánto personal tenemos afectado y cuánto es lo que se puede llegar a analizar. Aparte, pueden ser que todos los discos estén vacíos, no tengan nada, estén formateados, estén golpeados y no haya nada, como puede ser que esté lleno, ¿sí? Sigamos. Mm, todo el material es volátil. Bueno, tenemos que entender también que al momento de la adquisición evaluamos y por sobre todo está bueno que vayan sabiendo, que alguna la mayoría lo sabe, ¿no? Lo que es un bloqueo por escritura. Yo no sé si alguien lo ha escuchado alguna vez. eh, el bloqueo por hardware, por software. ¿Alguien escuchó el tema del bloqueo por escritura? ¿No? Porque son los pasos, ¿no? Secuestramos, trasladamos, fecha de pericia, abrimos la computadora, sacamos los discos rígidos y tenemos que empezar con la pericia. ¿Y cómo hacemos? Lo bloqueamos por escritura, ¿no? Imagínense, se utiliza una herramienta para evitar las alteraciones a la hora de hacer pericias. Excelente. Excelente, es exactamente eso. Hay software que bloquean la escritura de un disco rígido, como lo ideal es utilizar un bloqueo por hardware, ¿no? Llevándolo un poco a un plano médico forense, podemos decir que es como si uno pudiera hacer una autopsia de un cuerpo sin tocarlo, ¿no? Sería fabuloso. Entonces, esto nos permite garantizar la integridad de la información, ¿no? Eh, es la idea, ¿no? Es más efectivo para jugar. Sí, totalmente. Hay herramientas, vamos a probar una que es conocida, pero antes, cuando no teníamos los famosos bloqueadores de escritura de Tableau, lo hacíamos con un hub USB, el disco arriba y lo bloqueábamos por software, que lo único que hacía era cambiar los registros de Windows, me bloqueaba la escritura USB y listo, ¿no? Bueno, ¿de qué tipos de elementos creen que podemos llegar a adquirir evidencia digital? A ver, nómbrenme en cosas que dicen esto contiene información de interés. Podríamos hacer una copia de seguridad completa del disco. Sí, sí, me estás spoileando, pero sí, tal cual. Hacemos una copia, vamos a llamarlo copia de seguridad completa del disco. Y trabajamos sobre la copia. ¿Cómo? Primero conectando el disco por escritura. Em, ¿Qué elementos creen ustedes que podemos adquirir como evidencia digital? Memoria RAM, discos HDD, discos SD, perfecto. Smartphone, pendrive, discos, perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, el tema de la memoria RAM es para dedicar una clase entera, eh, porque hoy en día no hay muchas personas que sepan analizar un volcado de RAM, volcado de memoria perfecto. Lo vamos a ver a lo largo de la cursada con herramientas gratuitas. Vamos a hacer algunos volcados y vamos a ver qué información vamos a sacar. Es muy interesante. De los que estamos acá, ¿quién usa WhatsApp Web, por ejemplo? A ver, calculo que todos, ¿no? Dígame a ver cuántos usan el WhatsApp Web. Karina, yo uso. Ese equipo de almacenamiento de cámaras de vigilancia es muy común también, obviamente. La bajada de vídeo es muy importante. ¿Quién más usa? A ver, WhatsApp Web. Sí,
yo uso, es muy común en el trabajo, ¿no? En nuestras casas también. O alguno que no quiera abrir el WhatsApp web en la casa, pero la mayoría lo usan, ¿no? El WhatsApp web. De vez en cuando, si uso, excelente. Sí, ¿no? Aparte es un medio útil, ¿no? Bueno, con el volcado de RAM, que ustedes no sé si ya lo saben, pero incluso aunque la notebook esté suspendida, si nosotros reabrimos la nube y hacemos un volcado de RAM, vamos a la prueba y van a ver cómo uno se guarda el WhatsApp web de todo, queda guardado todo, aunque ustedes no lo crean, queda. Y vamos a hacer una práctica, tengo que ver en qué parte del módulo, ahora no me acuerdo, pero me gustaría meter ahí el volcado de RAM y el análisis, porque se sacan números de teléfono, se sacan algunos mensajes, se pueden sacar cosas muy útiles, que a veces uno no lo considera. Pero el volcado de RAM es realmente para dedicarle, no sé si una o dos clases porque es increíble, ¿no? Las cosas, incluso si uno a lo mejor está investigando algún tipo de ataque, ¿no? Y puede llegar a encontrar una computadora encendida, el volcado de RAM nos da un archivito que es un backup que se puede levantar con un Wireshark, ya lo vamos a ver. Podemos analizar todas las redes, a dónde estaba conectado, los puertos, las IP, todo. Es increíble el volumen de información que podemos sacar. Incluso además uso Telegram para evitar llenar uno u otro. Sí, no hice la prueba con Telegram porque creo que Telegram tiene web, no uso, pero sí con WhatsApp. Con WhatsApp, que es lo más común, es increíble el volumen de información que podemos sacar. A veces uno piensa, nada, la información está en el disco, y pero en la memoria no solamente están los programas que se ejecutan, ¿no? O sea, hay un montón de info que es realmente útil. Pero bueno, para no irnos mucho por las ramas, les quiero dice acá una diapositiva de los tipos de discos, porque yo quiero que yo les puedo decir, si uno monta esto acá, hace esta extracción y graban esto y listo, pero la idea es que entiendan las unidades, cómo funcionan al nivel lógico incluso, ¿no? Cómo es que se graba esa información que nosotros estamos recuperando, porque esto va a dar pie a en las siguientes clases hacer el levantamiento de la información borrada, ¿no? Cómo es que se recupera esa información borrada, ¿sí? Bueno, acá vamos a ir viendo tipos de discos. El primero, el más común de todos, ¿no? El famoso disco electromecánico, ¿no? Tiene una plaqueta electrónica y está compuesto, que ahora lo vamos a ver, por unos discos de platino, un cabezal y de manera magnética va guardando la información, ¿sí? Este es uno de los más comunes en donde almacenan información, ¿sí? Tenemos los híbridos que tienen una parte SSD y otra parte electromecánica. No son muy comunes, pero bueno, los hay, los hay. Tenemos los famosos discos de estado sólido. Normalmente acá ustedes saben que instalan que el sistema operativo, programas, etcétera de cosas que hacen que fluya más rápido. Ahora les voy a explicar por qué es que va más rápido. Son 100% eléctricos y es difícil su reparación. El tema de los discos mecánicos, la parte electrónica se puede reparar. Pero bueno, lo más sano es hacer un cambio de lógica, como les voy a explicar en alguna de las clases, con qué modelo se puede y al levantar la lógica capaz que podemos levantar el disco, ¿no? Y después, por último, tenemos también los M2, que son un poco más rápidos todavía que los de estado sólido que van a un SATA, que van directo al mother. Estos son más pequeños y suelen estar un poco escondidos dentro de la computadora. ¿Por qué les pongo cada una de estos discos? Porque es importante que sepamos al momento de abrir una computadora dónde está la información. Creo que es esencial y a veces hay algunos discos que están un poco escondidos y omitir un disco que tiene un sistema operativo, como dije antes, puede hacer que una persona quede en libertad. Entonces, hay delitos bastante complejos encima que es muy importante sacar el sistema operativo, ¿no? Bueno, acá tenemos la lógica, acá les puse un cambio de lógica, cómo es que se cambia. No es muy difícil, es simplemente cambiar los tornillos y que haga buen contacto la parte PCB, pero no es difícil, ya lo veremos más adelante, ¿sí?
¿Ustedes qué piensan? ¿Se pierde la información si yo reemplazo la lógica? A ver qué dicen, qué opinan. Hablen un poco. Dígame, ¿se pierde la info? ¿Alguno? Sí, no, creería que no, no, sí, estimo, sí, sí, bueno, para mí sí, bueno, no se pierde. Es simplemente una comunicación entre la información que está almacenada en el disco y la computadora, ¿no? Básicamente, ¿sí? Vamos a poner un dato acá. Si el disco presenta una falla mecánica, cambiar la lógica no lo va a reparar. Mm, Ese es el tema. Bueno, ¿dónde encontramos las unidades? Acá les armé una imagen que le hice yo marcando, a ver, yo no sé si a lo mejor puedo poner la opción de puntero láser. A ver, acá. Bueno, así como lo ven, capaz es un poco complejo, ¿no? Pero hay que entender de dónde sacamos la información, ¿sí? Dónde están los discos rígidos, dónde está la memoria RAM, que no la tengo marcada, pero se los voy a ir mostrando, ¿sí? Generalmente, cuando, bueno, uno secuestra una computadora, quedan tapadas todos los accesos, todas las partes laterales, los puertos, la alimentación y todo eso. Al momento de remover em, el disco, la tapa, perdón, nos encontramos con esto. Tenemos que saber identificar dónde están los discos, porque muchas veces los discos vienen, bueno, los tornillos, para que no saben, suelen estar en los extremos, ¿sí? Tenemos la parte inferior, que a veces algunas computadoras que pueden ser full tower o mid tower, más tirando a gamers, pueden tener algunos discos en la parte de abajo, ¿sí? A veces está un poco escondida, a veces está abajo de la fuente. Hay que ser precavido y ver dónde están las cosas. Suelen estar acá en su mayoría, ¿sí? O en la parte de acá, ¿sí? Después hay un tema acá, bueno, todos estos se conectan por SATA, también una forma de asegurarnos dónde están los discos es en esta parte de acá hay un cable rojo, que ese cable rojo es el SATA, justamente, que es el bus de datos, ¿sí? Si seguimos los cables rojos vamos a encontrar los discos. Puede ser que no esté conectado, así que hay que revisar bien. Pero el M2, que es el último que vimos, este de acá, quiero volver para atrás, este de acá, suele esconderse debajo de un disipador de calor, ¿sí? Que suele estar en la placa madre, en esta parte de acá, en esta parte de acá. Entonces, no es más que remover un tornillo y sacarlo, básicamente, porque encima no, más que se saca el tornillo y va a presión. Para eso necesitan adaptadores, bueno, una serie de cosas. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Hasta acá se entiende? Por favor, me interrumpen, me dicen, no hay problema. Díganme si se entendió, si no se entendió, si alguien tiene alguna duda respecto a un disco, les parece complejo, parece difícil, se entendió todo, a mí sí, muy interesante, gracias. Mm, mm, mm. Bueno, sacamos la unidad, se entendió a pesar de ser... No, no, por favor, no nos digamos así. Bien explicado, muchas gracias. Bueno, ya hablamos qué es lo que pasa cuando sacamos el disco. ¿Se conecta normalmente o qué? A ver si están prestando atención. ¿Qué hacemos cuando sacamos el disco? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Lo conectamos a dónde? Sandbox, no, lo nombré. Tableau es la empresa que lo genera, pero no es. Tableau es la empresa, sí, la marca. Muy bien, pero ¿qué es? Ese Tableau, ¿qué es?
Duplicador, no, tampoco. El duplicador es otra herramienta que la vamos a ver o sea, otro hardware que vamos a ver, que tiene la función que estoy nombrando, pero obviamente se encarga de otra cosa. Está, bloqueamos la escritura, está bien, con un bloqueador de escritura. El duplicador tiene incorporado un bloqueador de escritura, obviamente, desde la versión de TD1, TD2 o TD3 de la marca Tableau. em, pero el duplicador necesitamos, obviamente, un disco destino, ¿no? Hacemos una duplicación, que no es lo mismo que cuando vamos a conectar el disco en un puesto forense y vamos a trabajar con una imagen forense. No utilizamos un duplicador, usamos el bloqueador de escritura, está perfecto. Yo acá les traje una imagen de lo que es un bloqueador de escritura para que vean cómo es, porque a veces uno dice, ¿qué es un bloqueador de escritura? ¿Cómo funciona? Bueno, acá tenemos el bloqueador de escritura, ¿no? Con un disco conectado. Como pueden ver, está el cable rojo que les nombré, que es el bus de datos. Una vez, obviamente, removido el disco y todo eso, y el cable de alimentación. Bueno, acá estaría faltando un cable que va acá, normalmente, que es un USB de color azul, es 3.0, que ese es el que va a la computadora. Podemos trabajar, dice Sebastián Manuel, y extraer todos los datos sin alterarlo. Excelente. Eso es lo que hace. Este es nuestro caballito de batalla, ¿no? Los primeros bloqueadores vinieron así portátiles. Hoy en día ya se venden, si quieren ver, la empresa Silicon Forensics ya te vende torres forenses que tienen bandejas ya con bloqueador de escritura, ¿no? Pero hay un luego que compila directamente en otro disco, compila en otro disco. Sí, claro, bueno, calculo que Moisés me está diciendo el duplicador, ¿no? Es el que lo manda a otro disco destino, como me dijeron recién. Eh, sí, pero bueno, los primeros primeros bloqueadores, perdón, fueron estos, que obviamente a partir de las luces que vemos acá nos marcaba si estaba bloqueado o no la escritura. De hecho, en la parte, no me acuerdo si estaba por acá o por acá, tenía como unos switches que podíamos moverlos para sacar o poner el bloqueo de escritura, ¿no? Y ahora vamos a empezar una parte muy interesante, ¿no? O sea, nosotros nos llegó la computadora, lo desintervenimos, vimos los discos rígidos, los sacamos, habiendo puesto fecha de pericia, obviamente, y notificado las partes, y lo conectamos al puesto forense. Una vez que hacemos que conectamos todo el puesto forense y está funcionando, ¿qué creen que sigue? ¿Qué sigue? A ver, hacer copia. Excelente, Karina, muy bien. Hacer copia. Copia forense. O también llamada una copia bit a bit, ¿no? ¿Alguien sabe qué es o se anima a explicar con sus palabras qué es una copia bit a bit? O mejor dicho, ¿alguien sabe un poco más profundo, vamos, qué es un bit? ¿Quién puede decirme que es un bit? No un byte, un bit. Con sus palabras, ¿eh? No hay ningún problema. Una unidad lógica puede ser 1-0. Es exactamente, sí, 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 es podemos llamarlo así como dijo Antonio, acá me dijeron unidad mínima de información, cantidad más pequeña de almacenamiento, un carácter no, pero es por ahí, es por ahí. Nosotros sabemos, ¿no?, que las computadoras funcionan de manera binaria. ¿Qué significa binarios? Unos y ceros, ¿no? Cuando uno dice una copia bit a bit, es que justamente se hace una copia de lo que hay en la unidad de almacenamiento bit a bit. Ahora les voy a explicar cómo, a modo de ejemplo, cómo es que funciona, ¿no? Bueno, acá tenemos cómo es un disco rígido por dentro. Sí, me interesa que sepan cómo es una unidad de almacenamiento, ¿no? Capaz que parece un poco complejo, pero no lo crean, es bastante fácil, ¿no? Tiene una conexión que está acá, ¿no?, que tiene los controladores, microchips, etcétera, de cosas. Tenemos los cabezales, ¿sí? Tenemos un motor que hace que giren estos platos, que imagínense que estos platos magnéticos son como CDs.
o como dividís, ¿no? La diferencia es que están compuestos de otro material y hay unos y ceros absolutamente por todos lados, ¿sí? ¿Alguna vez alguien defragmentó un disco rígido? A ver, los más grandes que tienen un poco más de edad han defragmentado. Hoy es un disco de estado sólido, no hay mucha diferencia, pero los que son un poco más de mi edad, ¿quién defragmentó alguna vez un disco rígido? Sí, Gerardo defragmentó un disco. ¿Y no vieron que cuando uno defragmenta un disco, momentáneamente decía, anda más rápido? No mucho, ¿no? Porque estamos hablando no como el estado sólido como estamos acostumbrados hoy, pero sí, yo sí, total estaba quemada, está bien. Bueno, cuando uno hacía la famosa defragmentación, no era más que esos unos y ceros, acomodarlos de manera junta en todos estos sectores que ven acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Acá adentro son como tablas de Excel, vamos a llamarlo, con unos y ceros, ¿viste? En donde estaba justamente la información. Entonces, cuando uno lo defragmentaba, no andaba mágicamente un poquito más rápido, sino que acomodaba todos los unos y ceros en una parte de este plato, de este CD, vamos a llamarlo. Entonces, claro, cuando había que buscar una información o traer un archivo, este cabezal hacía menos recorrido en el disco, justamente, porque acomodaba todos los unos y ceros de una manera que el disco tenga que moverse todo, poco, rotar menos y llevarlo a la pantalla un poco más rápido. Yo supongo que ya todos están con el tema de las definiciones de 1 tera, 2 teras, 20 gigas. Bueno, sale un poco de acá eso, ¿no? En donde, para que se hagan una idea, un byte son 8 bits, ¿sí? Y ahí empieza a sumar. 1024 bytes son 1 kilobyte, 1024 kilobytes te da 1 megabyte. Y sí, y de esa manera llegamos del mega al giga al tera, y de ahí viene justamente de la unidad mínima que acaban de nombrar, ¿sí? Y bueno, por último tenemos la alimentación, obviamente, y el bus de datos que va en toda la computadora. Me interesa mucho que ustedes entiendan el funcionamiento de un disco rígido, que dice Sebastián, sería como dar los ceros y uno en celdas. Claro, exactamente. Me interesa mucho que ustedes tengan esta noción de dónde sale la información, ¿no? Porque a veces uno conecta un disco rígido, pero no es magia, no es que la información ocurre ahí porque sí, ¿no? Sino que hay mucho detrás, pero que es sencillo de entender, ¿no? Sigamos. Bueno, yo acá les preparé dos imágenes. Esto es una representación, ¿no? Para que ustedes entiendan, ¿no? Eh, lo que ven a la izquierda, un montón de unos y ceros. Es información representada justamente en pulsos eléctricos y de manera magnética en un disco rígido, ¿no? Puede ser una imagen, puede ser un caracteres, pueden ser lo que ustedes quieran. Eso del lado izquierdo. Del lado derecho vamos a tener celdas con ceros que obviamente cuando no hay nada, no hay nada, ¿no? Esto sería la representación de que no hay nada de información, ¿sí? Bueno, el borrado seguro, vamos a hacer una práctica de borrado seguro para que vean cómo queda una unidad. Les voy a pedir a los que hagan el curso que no solo tengan una computadora, tengan un pendrive que no tenga información para poder hacer un borrado seguro que ustedes puedan ver en hexadecimal, no en binario, pero sí en hexadecimal, cómo es que queda, ¿sí? Eso una vez que no tiene información. Es la mejor manera de que puedan entender cómo es que se guarda toda la información que nosotros tenemos en los discos y de dónde la sacamos. Como dije recién, no es magia, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna consulta acá? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Capaz que voy un poco rápido o ¿cómo vamos? ¿Se entiende? Joya. Bueno, continuamos. ¿Nadie tiene ninguna duda? Muy claro.
Bueno, acá tenemos la definición de lo que es una copia bit a bit. Acá quiero hacer una pequeña observación. Sí, dice que es una duplicación exacta para no generar confusiones. No es una duplicación, es una copia. Sí, ya vamos a después entender la diferencia entre duplicar y copiar, que son cosas distintas, las veremos más adelante. Pero quiero que entiendan, ¿no? Que una copia no es más que una representación de lo que hay en la unidad. ¿Sí? Queda en un archivo digital que es la famosa imagen forense. ¿No? Esto va a incluir archivos visibles, archivos ocultos, sectores no utilizados, espacio libre, archivos borrados y estructura de sistemas de archivos, ¿sí? Hay mucho para hablar de lo que es las estructuras de sistema y de archivos ocultos. Em, la verdad que hay muchísimo. La gente que ha trabajado con sistemas de VR sabe cómo es el sistema de archivos de un DVR, de cómo se va pisando la información, cuánto tiempo tenemos. En el caso de los discos rígidos es un poco distinto porque el DVR generalmente a medida que se va utilizando, no sé si les ha pasado, capaz que les mandaron a hacer una descarga de cámaras a alguien que trabaje con esto, tienen un tiempo, digamos, para ir a hacerlo ya, ¿no? Porque el sistema va pisando todos esos unos y ceros. O sea, tenemos un mes de grabación y eso se va pisando y se va perdiendo. Entonces, las estructuras de archivos es muy complejas y hay mucho para hablar. Eh, Sistemas operativos, el pisado o el borrado, porque a veces muchos juzgados o fiscales nos dicen, che, pero recuperaron la información de hace un mes atrás. Sí, bueno, pero a lo mejor era una computadora que estaba 24/7 funcionando y resulta que borraste algo de la papelera y seguiste borrando cosas y seguiste borrando cosas y no siempre es recuperable, no es tan explícito como un DVR, ¿no? Que sabemos que tenemos un tiempo. Que dice Sebastián, van reemplazando las tomas fílmicas ya sea mes a mes o semana a semana. Claro, el DVR es eso, es un poco más explícito el sistema, lo sobrescribe tal cual, lo va pisando, ¿no? Entonces, en una pericia informática de una computadora, es muy relativo en relación a cuánta capacidad tiene el disco, cuánto se usó la computadora, que no lo sabemos. Porque nosotros llegamos, allanamos, secuestramos y no tenemos idea si lo usaban todos los días, si lo usaban día por medio, si estaba en un servidor que estaba 24/7 y borraban cosas constantemente. Entonces, el sistema operativo a veces borra y no es que desaparece, sino que queda en un sector oculto, ¿no? En donde vamos a llamarlo sector basura, ¿no? En donde uno borra y a lo mejor es recuperable en el tiempo, en el transcurso del tiempo y de información que vayamos manejando. Como a veces no, a veces borramos constantemente información y es un poco complejo e interesante el tema de las estructuras de los sistemas operativos y de cualquier tipo de cosas. Dice, salvo el caso que se manejen en la nube. Bueno, sí, pero ahí ya tenemos otro problema, que igual no hay muchas notebooks que funcionen con sistema cloud. Hay algunas, otras no. Pero, pero bueno, el sistema de la nube sí es un poco complejo porque ya metemos otras cosas, ya metemos, los servidores pueden estar en otros países. Bueno, requiere de un esfuerzo un poco mayor que lo podremos ir hablando más adelante, pero sí, también el caso de la nube es complejo. Hay veces que igual lo suben a la nube y la carpeta que está compartida la tienen en la computadora, así que a veces es rescatable eh, es en esos casos, ¿no? Yo acá les armé una imagen explicando un poco lo que venimos hablando, ¿no? Lo que es una copia bit a bit, sacando la observación de la duplicación. Esto, acuérdense, vamos a reemplazarlo por copia. ¿Sí? Todas las cosas que podemos llegar a encontrar, espacio libre, sectores no utilizados, archivos ocultos, visibles, archivos borrados, estructura de archivos. Pero me gustaría llevarlo a un plano un poco más sencillo para explicar bien lo que es una copia bit a bit o lo que es una imagen forense, ¿sí? Yo acá les pongo esta imagen que está muy buena, que es un poco lo que representa, ¿no? La copia bit a bit. Imagínense que tenemos un libro de 100 páginas, ¿no? Entonces, de las 100 páginas tenemos solamente escritas 30. Entonces yo voy a la fotocopiadora, me hago la fotocopia de las 30 páginas. To- Total, las horas están en blanco, no tienen nada. Y me llevo las 30 copias, listo.
pero no es lo mismo. La copia bit a bit me va a fotocopiar incluso las páginas que estén en blanco, que no significa que no tengan nada. Pueden estar borroneadas o texto invisible. Entonces, esa es la diferencia. Eso es lo que quiero que entiendan, ¿no? La diferencia entre una copia superficial como también puede ser una copia un poco más profunda, en donde a lo mejor podemos, imagínense que eso es un libro, a lo mejor tras luz podemos sacar algo que hayan escrito en algún momento, una wallet, no sé, cualquier cosa, archivos que puedan estar dañados y podemos sacar muchísimo. Entonces, eso es un poco más ilustrado, ¿no? De cómo es la imagen forense, o bueno, la copia bit a bit en realidad, ¿no? Porque en realidad imágenes forenses se pueden hacer, yo puedo hacer una imagen forense hasta de un archivo de imagen, ¿no? Pero bueno, sí la copia bit a bit. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Vayan escribiéndome, lo vamos leyendo. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Me dice Karina. ¿Vamos hasta ahí entonces? Bueno, acá tenemos algo, más o menos resumido de lo que venimos hablando. Tenemos la copia bit a bit, que sabemos que se realiza con una metodología, ¿no? La extracción del disco, la conexión al bloqueador de escritura, todo eso es una metodología y con herramientas, claro. Y vamos a meternos un poco en lo que nombró Nicolás, en lo que dijo al principio, ¿no? Que es un poco de la técnica legal, ¿sí? Y el hash. No sé si el hash incluso es algo de lo más allá de la metodología que cada perito utilice, porque acá no es que van a aprender cómo lo hacen todos igual, o sea, ustedes van a tener su criterio, para eso van a aprender varias herramientas y van a tener su criterio de cómo hacer su metodología con sus herramientas. ¿Me explico? Entonces, eso va variando. Podemos utilizar FTK Measure, sí, a hacer prácticas con FTK Measure, vamos a hacer volcados de RAM con ese FTK Measure, vamos a analizar estructuras de datos, vamos a hacer muchas cosas porque FTK Measure, para los que no lo conocen, de Access Data, es una herramienta gratis de licencia libre que es utilizada por fuerzas de seguridad, yo creo que a nivel mundial, para hacer imágenes forenses. A lo mejor en policías de otros países pueden llegar a utilizar alguna licencia paga. Al menos en el caso de Argentina, hasta donde yo sé, la mayoría de las fuerzas, corríjanme si hay alguien de otra policía acá que utilice otra herramienta para hacer imágenes forenses o copias. Hasta donde sé, la mayoría usa FTK y es lo que vamos a aprender a utilizar. Dentro incluso de FTK podemos hacer imágenes personalizadas. Podemos hacer, no sé, me piden, por ejemplo, extraer imágenes y documentos y yo puedo hacer una imagen forense de un disco de imágenes y documentos respetando la estructura. Sí. Autopsy, sí, también, al menos en mi caso, Autopsy lo uso más para análisis y para extracción de información. Eh, Hay gente que usa los duplicadores que me nombraron más arriba. Los duplicadores están buenos para el campo porque no siempre podemos andar con una computadora en el móvil o en el allanamiento. Entonces el duplicador me da esa facilidad, ¿no? De poder hacer en el lugar imágenes forenses que las puedo alojar todas en un disco y llevármelas para trabajar en el laboratorio, ¿sí? Obviamente un disco de mucha capacidad tiene que ser el disco destino, pero bueno, más adelante lo iremos revisando, ¿sí? Dicho esto, eso es un poco de, bueno, metodologías y herramientas. Sepan que acá todo lo que vamos a ver va a ser todo de herramientas libres y gratuitas. La idea es que todos puedan instalar en sus computadoras y realizar las prácticas correspondientes, ¿sí?
¿Alguien me quiere decir lo que es el hash? Con sus palabras, ¿alguien que sepa qué es el hash? La huella digital del archivo es por ahí. La aplicación de un algoritmo matemático excelente. Código resumen está bueno. Sí, sí, puede ser, ahora lo explico. Es una manera de mantener la integridad de la información con letras y números. Claro, el alfanumérico excelente. Bueno, bueno, venimos bien con lo que es el hash excelente. Sí, bueno, el hash no es más que, es como un DNI para registrar información de forma única. Excelente. ¿Y a qué le puedo aplicar el hash? ¿Ustedes qué piensan? A todo, obvio, a lo que sea, cualquier cosa. Excelente. Sí, el hash no es más que el resultado, sí, de aplicar una función matemática a un conjunto de datos, vamos a llamarlo. A ese todo le mandamos conjunto de datos. Hash es con un salto para aumentar su integridad. Sí, claro, le damos integridad y seguridad a nuestra información. ¿Por qué creen que es importante hashear? Más allá de la integridad, ¿en qué, a lo que voy es, en qué nos puede ayudar a nosotros como perito? No es solo un instrumento legal. Así evitamos alteraciones en el proceso. Excelente. No sé si alguno de los que están acá fueron a algún juicio oral. Yo fui a muchos juicios orales y yo me llevo mi computadora siempre. Sé que es un poco tedioso, pero si el CD que yo grabé me lo muestran y me dicen, no sé, esta es su firma y pasaron 5 años y viste que el tema de la firma es complicado. Digo, sí, reconozco mi firma, pero déjame ver si coincide el hash con el informe. Entonces, me garantiza a mí, es como mi chalequito antibalas, ¿no? De que la información que yo grabé, que yo como perito grabé y firmé, esté en la última etapa, ¿no? Llegando a un juicio oral, esté como sería la custodia del informe, claro, sería como una cadena de custodia, ¿no? De nuestro archivo digital, sea un archivo TXT, sea un archivo zip, lo que sea, se mantiene íntegro, claro. Entonces, yo, hasta que no hasheo lo que yo grabé, agarro, leo el informe, lo miro, sí, es mi firma, sí, bueno, meto el CD o me dan el disco, lo conecto, lo quedo por escritura, pum, lo hasheo en 2 minutos. Listo, da el mismo sí, sí, es lo que yo grabé. Entonces, nos da una seguridad, ¿no? También a nosotros, porque no es solamente una cuestión legal, sino también una seguridad para el perito, para asegurarse que en todo el traslado, porque a veces uno hace el informe y hay veces que lo analiza otra persona, hay veces que pasa por un montón de manos. Entonces, es una forma de asegurarnos, ¿no? De que esa es la información que grabamos nosotros. Eh, Recuerden que el hash, ahora voy a poner, bueno, la mayoría más o menos veo que lo sabe, es una cadena alfanumérica, dependiendo el algoritmo, es la dificultad que tiene, ¿sí? Cuanto más largo es el algoritmo, más difícil de modificar es. Claro, la mínima alteración cambia el hash. Bueno, yo quiero que hoy, yo voy a ver si ahora por el chat les paso cuando lleguemos a la parte que digo, que ya estamos próximos. Me gustaría que todos puedan llevarse, a lo mejor no todos han practicado lo que es un hash. No sé si hay alguien que está acá con computadora, en caso de que, bueno, no haya ninguna computadora, yo comparto el escritorio y lo hago yo para que puedan mirar. Em, eh, Vamos a hacer una pequeña práctica con un programita, les voy a pasar un Google Drive para que lo descarguen, el programa. Es fácil y sencillo de hacer, quiero que se puedan llevar esa experiencia, ¿sí? Seguimos. Bueno, acá tenemos un poco de lo que es lo que venimos hablando, de la definición. ¿Sí? Es un algoritmo matemático o función matemática que se aplica a X. Vamos a llamarlo, a ese todo, vamos a llamarlo conjunto de datos, ¿sí? Obteniendo una longitud física de números y letras, como dijeron, ¿sí? Alfanumérico. Yo acá les puse los más conocidos,
aquellos que, bueno, ya están en lo que es informática forense, yo calculo que los deben conocer. Los que no, los primeros dos que estamos viendo acá, que a veces uno dice, ¿qué es MD5? ¿Qué es SHA-1? ¿Qué es SHA-256? ¿No? Eh, Cada uno de estos nombres representa una complejidad matemática. Sí, son los más utilizados. Cuando uno usa un duplicador o cuando uno hace una imagen forense a través del FTK Imager que acabamos de hablar, automáticamente se va a generar dos hashes, ¿sí? Que eso se plasma en un archivo TXT, el software lo hace automático y nos va a dar los dos hashes, ¿sí? El MD5 y el SHA-1. Eh, el MD5, que si bien todavía algunas herramientas ya no lo ponen como seguro, ya uno ahí más o menos. El Shadow 56 sí, es totalmente seguro. A nivel personal, en mi criterio, utilizo Shadow 56. Yo hago una imagen forense, por ejemplo, vamos a hacer una imagen forense y nos va a dar los hashes entre MD5 y SHA-1, pero ¿saben qué? No me cuesta nada tirarlo en un programita y adjuntarle el Shadow 56, siempre. Capaz que es una tarea extra, pero bueno, le estamos brindando una seguridad increíble a la información que nosotros podemos llegar a extraer, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Shadow 56 es el más seguro. Sí, sí. Al día de hoy es con la tecnología que tenemos hoy, 2025, es imposible de hackear el Shadow 56. De hecho, bueno, la estructura de Bitcoin, bueno, está hecha en Shadow 56, es prácticamente imposible de hackear. Creo yo que en el mediano o largo plazo, no lo puedo asegurar porque no sé cómo va a evolucionar la tecnología, con las computadoras cuánticas, cuando puedan llegar a ser un poco más comerciales, o hasta ahora el acceso a la máquina cuántica es más bien de laboratorio y lo tienen algunas empresas, pero la realidad es que al momento que las computadoras cuánticas lleguen un poco más a otras manos, creo que la seguridad va a tener que estar también adaptada a otro nivel, porque ya estamos hablando de otra tecnología, pero bueno, vamos a hablar en el día de hoy. Al día de hoy, el Shadow Simuls es lo más seguro que hay a nivel informático. ¿Sí? ¿Alguien me quiere hacer una consulta de algo que acabo de hablar recién o algo? ¿Nadie? Bueno, seguimos. Yo acá les puse de una manera un poco más didáctica, ¿no? Para aquellos que a lo mejor nunca hashearon o no vieron. em, la entrada X, vamos a llamarle, ¿sí? La palabra zorro, se le aplica una función hash y nos devuelve esto que ven acá, ¿sí? Que no tiene mucho sentido, pero bueno, vamos a representarlo como si fuera un hash. Ahora a este X le cambiamos la frase y lo vemos a hashear. ¿Qué es lo que pasa acá? A ver, ¿qué es lo que pasa? Cambia, ¿no? Cambia el hash. Listo. Entonces, sabemos que la información no es lo mismo, ¿no? También cambia cuando le aplicamos distintos hashes, distintos algoritmos matemáticos, ¿no? Este, bueno. Mm, mm, a ver, seguimos. Bueno, acá tenemos un pequeño resumen de lo que es la importancia legal y técnica. Es más o menos lo que estamos hablando. ¿Sí? Es calcular el hash, ¿no? El MD5, el SHA-1 o el SHA-256 antes y después de hacer la copia. Generalmente, no sé si alguno ya ha trabajado con peritos de parte. Caso de los peritos de parte, muchos peritos de parte que son convocados a presenciar la pericia, te pueden pedir
La realidad es la siguiente, muchas veces uno tira un proceso de una imagen forense y puede llevar 24 horas hacer la copia o la búsqueda. Entonces, el perito obviamente los peritos tienen que ir a dormir y hacer su vida y descansar, ¿no? Entonces, el disco queda asegurado, o perdón, la imagen forense queda asegurada en el puesto forense y te piden hacer esto, ¿no? Antes y después de hacer la copia. O sea, finalizar el proceso, se verifica el tiempo en que se verificó, que se realizó todo lo que demanda y te dicen, bueno, che, hacemos el hash de vuelta. Entonces, en ese momento en que el tipo va y al otro día volvemos a continuar con la pericia, puede constatar de que la imagen forense, ¿no? que hicimos en un principio es la misma, ¿no? Y como dije, bueno, esto protege la cadena de custodia, evita nulidades procesales y es nuestro chaleco antibala. ¿Sí? ¿Alguno trabajó con algún proyecto de parte? ¿Quiere contar alguna experiencia? ¿Qué dicen? ¿O los escucharon nombrar? ¿Alguien de alguna fiscalía que recibió algún informe de un perito? Después los peritos de parte suelen hacer su propio informe en paralelo. Nico, no sé si tuviste la oportunidad, estás por ahí. En el caso mío, lo que hago yo es cuando hago una extracción de alguna conversación de WhatsApp, hashearla yo con WinZip. Claro, Nosotros tenemos un sistema restringido en las empresas, en la computadora del Ministerio Público. No podemos descargar todo lo que queramos, sino que tenemos que pedir acceso informático y eso. Lo hasheo yo mismo con WinZip y dejo constancia en un acta. excelente. Excelente. Sí, bueno, hay otras herramientas como WinZip que uno le da botón derecho al archivo y ya de por sí tiene la opción de hashear. Yo acá les pongo una captura de pantalla eh, de lo que genera al hacer una imagen forense, ¿no? Esto, como dice acá arriba, esto está hecho bueno, en su momento se hizo con FTK Measure 3.1.2, tenemos la versión, ¿sí? Estos datos a veces hay, a veces no hay, depende del perito si quiere poner el número de caso, el número de evidencia, una descripción, quién lo examina, notas, ¿sí? Pero esto no es más que un archivo TXT. Que genera automáticamente el programa, ¿no? que hace la imagen forense. Asimismo, nos va a dar un montón de información que a lo mejor a veces no la tenemos en física. No sé si alguien tiene la experiencia de haber trabajado con pendrive. Los pendrive no suelen tener en su mayoría números de serie. Al momento que nosotros hacemos, en este caso es un Kingston, nos dio un número de serie. Si quieren lo pueden plasmar en el informe. No siempre está físico. No hay problema, Irina. Muchas gracias por conectarte. Me alegro que te haya gustado. En el caso uno de estafa, solicité inhibición de cuenta y solicité perito a fiscalía. Nada más eso. Bueno, pero ahí, bueno, ya estamos hablando de un poco más información que tenemos viva, deduzco yo, ¿no? Que es el congelamiento de una cuenta. Cuando estamos trabajando alguna ciberestafa, ¿no? Es muy normal que hay contactos de Mercado Libre, Mercado Pago, incluso hay contactos de WhatsApp que nos pueden dar alguna información. Y en el caso de las entidades bancarias, creo que Brubank también, Lemon, trabajan mucho en cooperación, inhabilitando cuentas para, bueno, el proceso de una estafa o esas cosas. Pasó con Rainbow, si conocen la causa, ¿no? De la estafa piramidal. Bueno, sí, se inhabilitaron un montón de cuentas, bueno, fueron en este caso criptos, ¿no? Pero que obviamente muchos brokers estuvieron implicados. Bueno, continuamos, ¿sí? Acá tenemos, ese sí fue una cuenta de Mercado Pago, sí, tal cual. Mercado Pago tiene una asesoría
para estos casos y no trabajo yo, pero en una de mis unidades sí trabajan algunas de estas cosas y tienen un poco más de conocimiento. Entiendo que no sé si con un oficio policial, o sea, una nota policial o directamente oficio de la fiscalía, directamente ellos inhabilitan. Desconozco cómo trabaja Mercado Pago, pero sí creo que con un oficio lo sacan. No sé si Nico, vos querés decir algo. Estaba reviendo justamente la pregunta. Ah, Respecto de, voy a subir un segundito, ¿no? La Fiscalía, nosotros solemos desde el Ministerio Público Fiscal oficiar a Mercado Pago, ¿sí? Para solicitar distintas cuestiones. Generalmente es el rastreo de fondos claro, y los movimientos de cuenta. exactamente. Bueno, continuamos. Cuenta, sí, Sí. tal cual. Sí, esos requerimientos parten propiamente desde el Ministerio Público Fiscal con firma con token. Bueno, seguimos un poco lo que venimos hablando. Tenemos lo que venimos viendo acá, retomando el tema del hash. Acá tenemos los dos que yo les dije que genera de manera automática el software, ¿sí? Que es el FTK Measure, ¿sí? Y el tiempo que tardó la adquisición, o sea, en realizarse esta copia, ¿sí? ¿Qué es lo que hago yo en mi procedimiento? Como dije, nivel personal. eh, Hago un SHA-256 arriba de eso, o sea, agarro la imagen, le hago un SHA y 256 lo pongo en el informe o acta o como sea que trabajen y listo. Le doy un poquito más de seguridad. Si bien es medio complicado que los dos hash, o sea, se adulteren los dos al mismo tiempo, pero bueno, nunca está de más. Tenemos también capacidad, que este es un buen ejemplo, porque a veces los pendrives no vienen con capacidad como para describir cuando uno recibe material. A veces uno recibe 10 pendrives y ninguno te dice si tiene 2 GB, 4 GB, 8 GB, lo que sea. Entonces, el perito ya de por sí te dice de cuántos gigas es, ¿sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Bueno, esperen porque como buen informático tengo varias computadoras acá y estoy un poco complicado. Así que dice, nosotros armamos un TXT con el hash que va grabado junto a la imagen en un DVD, por ejemplo. Excelente. Bueno, está perfecto. Imagino que igual el hash, más allá de que va dentro del DVD, lo pones en el... Claro, exactamente, lo metes en el acta. Obvio, tal cual. Excelente. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña práctica. Me gustaría que ustedes puedan llevarse algo, una práctica, por más sencilla que sea. ¿Hay alguien que esté en computadora ahora que pueda hacerlo? Así lo hacemos en conjunto, hacemos una práctica. ¿Qué dicen? Los que están en celular no hay problema, o sea, lo presencian y listo. ¿Hay alguien en computadora? ¿Nadie? Bueno, de igual forma, yo les voy a pasar ahora, a ver. Les voy a pasar, si puedo, el Google Drive. Aquellos que quieran. Bueno, yo ahí les pongo, es un Google Drive que hice yo, que hay una aplicación adentro que utilizo mucho. Estoy con el celu, pero trabajo seguido con Hash, no hay problema. Me gustaría que, bueno, aquellos que están en la computadora, capaz no se animan a hablar o lo que sea, lo descarguen. Es liviano, no pesa mucho. Me gustaría que hagamos una pequeña práctica.
Para los que no lo conocen, ¿se ve el programa o quedó con la presentación? ¿Se ve Quedó con bien? la presentación. ¿Quedó con la presentación? Sí. A ver. eh, 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 eh. A ver. Dígame si ahora ¿se ve el programa? Sí, ahora sí. ¿Se ve el programa? Bueno, este es un programa muy conocido. Si quieren, cópiense, los que están en el celu, cópiense en el Google Drive, que va a quedar ahí de acceso para todos. Está bueno este programa en particular porque de por sí uno carga un archivo y te arroja todos los hashes que uno pueda llegar a necesitar directamente. Yo quiero ver si puedo compartir directamente todo. A ver, acá, ahí está. ¿Ahí se ve todo? ¿Todo, todo, todo? ¿O solo el programa? ¿Se ve el escritorio? ¿Se ve todo? Ahí se ve todo. Excelente. Bueno, vamos a hacer una El pequeña escritorio y las práctica. ventanas. Excelente. Vamos a hacer una pequeña práctica sencilla para que se puedan llevar a una pequeña demostración, ¿no? Vamos a poner, para aquellos que programan, ¿no? Vamos a poner un archivito, vamos a ponerle hola mundo y vamos a poner la palabra hola. Lo vamos a guardar. Puede ser una imagen forense, una imagen, un archivo MP3, lo que sea, y lo cargamos acá. Bueno, acá tenemos lo que venimos hablando, ¿sí? Fíjense cómo a medida que uno aplica un hash, ¿no? La complejidad va aumentando, ¿no? Fíjense cómo el, miren lo que es esto, o sea, es una locura, ¿no? Miren como un MD5 que creo que son, no sé si 40, me parece, a ver, no me acuerdo, tenía por acá anotado. No me acuerdo ahora la cantidad de caracteres. El MD5 son 32, perdón, el SHA-1 son 40 y el SHA-256 ya tenemos 64 caracteres hexadecimales. O sea, y bueno, ni hablamos si pasamos al 512, ¿no? O sea, miren la complejidad, ¿no? Que estamos hablando de distintos tipos de hashes y por qué es importante darle una buena seguridad, ¿no? Pero vamos a quedarnos solamente con los últimos tres de acá, del SHA-256, que es B larga 79, ¿sí? Yo vengo acá, lo abro, le agrego un simple puntito, hasta acá la información básicamente es la misma. Tiramos un refresh y miren cómo cambió. Miren como un punto, un simple punto, nos va a cambiar todo. ¿Mm? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere hacer una consulta? Me dicen. Perdón, se me ocurre probar, ya que estamos. ¿Qué Sí. pasa si borrás el punto y queda hola como estaba antes? A ver, vamos a hacer la prueba, a ver qué es lo que pasa y qué puede llegar a deducir la gente. A ver. Recuerden que era B79 el primero. En este caso, siguió igual. ¿Sí? Tengan en cuenta que algunos metadatos, vamos a hacer una clase de metadatos, pero algunos metadatos no nos van a cambiar el hash del archivo. ¿Sí? Algunos. Otros sí, otros no, va a depender, ¿sí? Pero en este caso, que es una fecha de modificación, no, no nos cambió. ¿Sí? Se mantuvo igual. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Quiere decir algo? De metadatos, la verdad es que es para dedicar una clase. Calculo que la gente que trabaja con teléfonos celulares
está acostumbrada a trabajar con metadatos, ya que al día de hoy los teléfonos de hoy todas las fotografías tienen geo. Eso la verdad que está bueno para algunos casos, pero es para dedicarle un tiempito. Sigamos. Bueno, esta parte fue solo la parte de adquisición. Sí, esperen que voy a poner presentación. Ahí está. Eh, tengo un quilombo de ventana acá. Bueno, ahí está. Tengo el chat. Listo. Ya se ve ahora la presentación nuevamente, ¿no? ¿Me confirman, por favor, el chat? Sí, excelente. Bueno, acá empezamos un poco hablando, ¿no? Como vimos al principio, eran cuatro etapas que teníamos acá, ¿no? Teníamos la adquisición, que dentro de eso tenemos, pero un sinfín de cosas para hablar. Sí, yo les di un paneo para que puedan ir teniendo una introducción o una noción por dónde va la información digital y la evidencia, ¿sí? Pero cuando hablábamos dentro de la parte de la adquisición, hablamos del hash y de la resolución y la documentación entra de la parte, obviamente, de la preservación, ¿no? O sea, todo lo que hacemos en ese momento de la adquisición va a ayudar a que todo eso vaya a la segunda etapa, que es la preservación. Eh, Yo esta capacitación la voy a dar con lo que es la resolución 232/23. La pueden descargar de manera gratuita, está creo que publicada por Boletín Oficial. Es lo que tenemos documentado para justamente la preservación de evidencia digital, ¿sí? Tenemos desde el tratamiento de aquellos archivos digitales, como también el secuestro, cómo secuestrar correctamente un teléfono celular, cómo inhibir un teléfono celular, qué casos hacer si está apagado o está encendido, lo mismo con una computadora, está escrito pero a la perfección. Así que vamos a estar trabajando con eso, es muy importante para justamente la preservación. ¿Y por qué es clave? Bueno, porque nosotros sabemos que si rompemos la integridad o la evidencia, puede ser nulo, ¿sí? Si yo no respeto lo que dice el, la resolución y yo franjo una computadora, pero resulta que agarré y no franjé el puerto de conexión de energía. Y yo la enchufo y puedo prenderla. ¿Qué creen que pasa, no? Porque eso es lo que pasa a veces con los teléfonos celulares, que pasa con el UFEM, ¿no? Que todo deja rastros, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos la nulidad. Ahí es donde como peritos tenemos que trabajar de una manera prolija para no generar esto, ¿sí? Dentro de esa resolución van a ver que explica bastante bien cómo se secuestra un teléfono, cómo se lo inhibe y cómo evitamos para cada caso la nulidad desde el momento del secuestro, ¿sí? Para los celulares sería recomendable la bolsa de Faraday. Sí, muy bien, Seba. Sería buenísimo, pero lamentablemente a veces los recursos no están a nuestro favor, ¿viste? Al menos en Policía Federal, en el tiempo que estuve ahí en la parte de pericias, es jodido disponer. Imagínate que, no sé, yo te voy a dar el ejemplo de la dependencia de lo que yo estaba. Eran 300, 400 causas de computadoras, de pericia informática. En celulares tenían cerca de 800 causas. Y no estamos hablando de que cada causa es un teléfono celular. No, estamos hablando de que algunas causas tienen 100 teléfonos. Entonces, la bolsa de Faraday no, se dieron cuenta de que no era funcional económicamente, ¿no? Entonces, muy bien, Moisés, 5 vueltas en papel aluminio hasta caja Tetrabric. Bueno, cuando en su momento se hizo el hackeo de la ministra que tenemos actualmente, de Bullrich, bueno, teníamos un conjunto de teléfonos y estaba la teoría de que si los metíamos en un microondas se inhibía. Bueno, habíamos hecho la práctica y se inhibía. O sea, hay un montón de cosas que son como medias locas, pero inhiben. Pero bueno, lo que está protocolizado en la resolución son un mínimo de 5 vueltas en papel aluminio. Me gustaría que en el transcurso del curso hagamos una prueba en sus casas, cada cual con su teléfono, le demos 3 vueltitas y probemos a llamar de otro teléfono, una llamada de WhatsApp, lo que ustedes quieran,
y se trabaja de esa manera para inhibirlo correctamente. Está bueno. Así que después le voy a ir pasando el link. Bueno, sí, eso también. Hay una serie de procedimientos en el caso de que se pueda el modo avión, porque vamos a acordarnos que los teléfonos más nuevos no, en algunos casos no podemos retirar la SIM porque hoy tenemos una tecnología que es la eSIM. Entonces es muy importante inhibir el teléfono, ¿sí? No todos te permiten el acceso a poner el modo avión. De hecho, los últimos iPhone, ahora estoy un poco desactualizado en versiones, pero incluso se recomienda llevarlo con un cargador portátil. Sí, que es otro problema que tenemos porque lamentablemente las fuerzas no disponen de todos de un cargador portátil por cada teléfono celular o cada iPhone que uno secuestre, ¿no? Porque propio iPhone tiene como timers que van restringiendo el acceso al teléfono. Entonces, hay distintas complejidades, pero bueno, lo importante acá es que en la resolución a nivel genérico nos da un protocolo para poder respetar nosotros cómo secuestrar cualquier tipo de dispositivo, incluyendo archivos digitales, porque no siempre vamos a secuestrar. Vamos a tener un criterio donde vamos a decir, no, che, o sea, ya tenemos los archivos, nos llevamos archivos, hasheamos, grabamos y nos los llevamos en un acta y chau. Pero bueno, eso forma parte de de la preservación y es la etapa que vamos a estar trabajando, ¿sí? Acá tenemos la parte de, bueno, analizar e intervenir, ¿no? Que es el proceso de extraer toda la información útil, relevante o probatoria, ¿sí? Del contenido. Ahí más o menos tienen, es la navegación de estructuras de archivo, como hablábamos, recuperar datos borrados, no siempre, eh, son variables, a veces piden, a veces no piden, a veces está muy explícito y no hace falta un procedimiento un poco más complejo. Eso, repito, queda a criterio del perito, cómo lo quiere manejar, mediante, gente, comunicación. Hay que acostumbrarnos a tener comunicación entre peritos, policías, fiscales. O sea, con una buena comunicación nos podemos ahorrar una complejidad de investigación tremenda, ¿sí? Hay veces que, como dije en el principio de la clase, te dicen extraer todo y no hace falta extraer todo a veces. Podemos hacerlo de una manera más fácil, haciendo, por ejemplo, nos dicen 400 palabras clave sobre 10 discos y vamos a estar meses. Sin embargo, si hacemos una extracción de backup de lo que tiene adentro y le hacemos, no sé, le voy a dar un ejemplo de una cosa que estoy trabajando yo ahora, que es de aduana, y vinieron un montón de imágenes forenses. Y si yo aplico eso a cada imagen, a cada imagen forense todo y no termino más. Entonces, hay veces que el criterio para analizar y recuperar información es muy importante, ¿sí? Entonces, se hace una extracción de backup y a lo mejor con la extracción de backup una prueba dice, che, ya encontramos todo lo que estamos necesitando. Entonces, comunicar esas eventualidades ayuda mucho a la investigación, ¿sí? Justamente es lo que vamos a aprender, ¿no? A poder utilizar herramientas y criterios, ¿sí? El Recuba sí está bueno. Yo uso mucho el Photorec, no sé si alguno lo conoce. Está incluido en uno de los lines de la autopsia. Se puede tildar y se puede utilizar también. eh, pero sí vamos a usar varias herramientas para la recuperación de datos. Y por último, tenemos la parte de presentar. Esto lo que más importa, ¿no? Es la etapa final. Es donde nosotros como peritos exponemos los resultados ante la autoridad judicial, ¿sí? Tiene que ser claro, técnico, obviamente, porque estamos hablando de algo técnico, y con respaldo, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Como dice ahí, podemos agregar, qué sé yo, encontramos un archivo que dice algo de interés, podemos poner alguna captura de pantalla, a ese archivo de interés lo apartamos, lo hasheamos y lo destacamos para que sea analizado por quien corresponde, a ver si es útil o no es útil. O sea, me doy cuenta que a veces, no sé si te pasa, Nicolás, pero algunos peritos tienen miedo de ven cosas y tienen miedo de ponerlo, ¿no? Yo en particular, cuando yo me encuentro con algo, tenemos y debemos, porque si no lo podemos, no podemos incurrir en una omisión, pero de manera imparcial podemos destacar, ¿sí? Es decir, che, Sí, encontré totalmente. esto, ¿qué? Sí, totalmente. Es como mencionabas hace un ratito, a veces una llamada, una comunicación, eh, va con los lineamientos de diálogo.
se podía utilizar una grabación de pantalla, puede ser útil una causa. Yo te digo como yo lo hago. Yo en los informes actualmente los hago de manera digital y los hasheo y los manda, al menos donde estoy yo en el centro de energía los mandamos de manera digital. Pero si hay todavía depende que lo mandan en formato papel, por lo cual la grabación de pantalla, la grabación así, el video no es muy útil. Pero yo encontré, les repito, encontré un archivo que explicaba cómo hacían un movimiento, ¿sí? Para pagar menos, básicamente, de una empresa muy importante, en donde evadían ciertos impuestos, y yo lo puse, porque es mi función también, o sea, soy perito. Hay gente que dice, no, porque hay que mandar todo, que lo analice la fiscalía, pero vos lo estás viendo, si está explícito, yo lo pongo a fines de que o sea, que sea analizado por quien corresponda, a ver si puede ser útil para la investigación. Después, si no es útil o no es útil para la investigación, el fiscal lo puede decir, no, mira, la verdad que está bueno que me lo pusiste, pero no es útil. Está bueno a veces poner, che, mira, vi esto. Y listo, lo puedes comunicar telefónicamente, puedes hacer una consulta antes, que haya esta comunicación, este de vuelta, che, encontré una imagen que está esto explícito, ¿lo querés que te lo pongan en el informe? Y capaz que te dicen, no, sí, ponelo en el informe, pero déjalo ahí medio imparcial para que yo lo analice. Listo. No hay que tener miedo, creo que falta esa comunicación, ¿no? Quería resaltar eso porque creo que estos cursos ayudan a que haya comunicación entre nosotros y que haya fluidez, porque lamentablemente a veces por no querer hacer un filtro o por no querer hacer nada de eso, se les manda un bodoque de información a la fiscalía que pueden estar años incluso, por algo que a lo mejor era acordar una extracción de backup, por ejemplo, de documentos o de Excel o de lo que sea, y a eso aplicar palabras claves. Entonces, eh, sí, bueno, pero hay muchas cosas. Sí, pero como te digo, a lo que yo voy un poco es el diálogo, ¿no? De decir, bueno, Ojo con eso, achicamos. perdón, ojo Sí. con eso, porque así como dice que las capturas de pantalla no tiene validez legal, no es así. También o estamos en un mundo de inflexión donde las capturas de pantallas aportadas y no contradichas por la otra parte, o no presentada la invalidez, a veces van en el legajo como prueba, y hoy por hoy, cuando el legajo queda como elevación a juicio de prueba, para una suspensión de juicio de prueba, o con la elevación del legajo a juicio. Ojo porque muchas veces se valora la captura de pantalla, no es que no tiene validez, se valora. Hoy por hoy todavía no estamos como para decir, ojo porque esto no tiene ninguna validez. No, no, se le da la validez. Necesitamos nosotros ser los que digan, necesitamos un recaudo mayor de validez. Eso por un lado. Y después quería volver un segundo a lo que estabas diciendo. Eh, los que saben, yo ahora estaba escuchando la charla y la verdad, los que saben son ustedes en informática y desde el lado del Ministerio Público Fiscal, ¿sí? Es discutible Nicolás desde mi lugar de abogado. Claro, desde el lado de abogado también es discutible, obviamente. Desde el lado de defensor tiene que discutirlo. Obviamente una elevación al juicio que solamente eso es responsabilidad de los defensores discutirlo. Perdón, y decía, los que saben son los peritos. Entonces, puede que ustedes vean cosas que nosotros no las vemos y nos mandan un bodoque de cosas, como diciendo, ¿no ven que está claro? Y me pasó hace muy poquito en otra rama que es la medicina. Una médica me decía, ¿no ves que dice claramente esto, esto, esto? Y le dije, no, yo no lo veo. Más allá de que yo tengo capacitación en medicina forense y en informática forense. Pero nosotros estudiamos derecho y el requisito para trabajar en el Ministerio Público Fiscal es estudiar derecho, ni siquiera derecho penal. Mm. Entonces, conocer ciencias forenses, a tratar de hablar el mismo idioma que ustedes, es mucho. A veces que nos digan, hay registros en un celular de haberse descargado una aplicación de manejo remoto. Mm. Y eso no viene nunca, ¿sí? Solamente viene de la desgrabación de conversaciones. Y no salimos de ahí. Hay un montón de cosas para hacer. Pero si no empezamos a hablar el mismo idioma, Quiero responder lo que dice Sebastián. Dice, los chats se pueden alterar. eh,
que si se pone alterada, totalmente. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que yo he mandado captura de pantalla de chat de cosas explícitas como amenazas de muerte y otras cosas. Yo sí pongo una captura de pantalla porque yo tengo un respaldo, porque yo tengo una extracción de un teléfono que está hasheado, Exacto, en donde yo saqué un chat con una fecha, y yo, está bien, yo genero la captura de pantalla, excelente, pero tengo un respaldo en donde yo puedo decir, de la extracción de ese teléfono saqué ese fragmento. No sé si me explico, tengo formas de yo sustentar lo que yo estoy diciendo. Y eso exacto. hace que nos evitemos un montón de cosas que está Eso ocurriendo es lo que al va a día de hoy. determinar la trazabilidad. Eso es lo que va a determinar la trazabilidad de la prueba, de la recolección de la prueba, a la presentación en juicio y vamos a lograr la representación del hecho. A ver, una cosa es cuando yo tengo una persona en mi oficina que trae el teléfono, hacemos la extracción, que lo hago, a ver, delante de la persona que aporta el teléfono, el defensor que presta conformidad, nos dan incluso a veces las claves para acceder. Entonces, delante de él, yo hago la extracción, exporto la conversación y después hago el hash y dejo todo constancia. Y de la parte relevante, saco capturas de pantalla. Distinto es, otro paradigma es, cuando nos vienen una denuncia y ya la persona viene con la captura de pantalla impresa. Y yo me quedé muy sorprendido con algo que vi el otro día y que ahora, a ver, es muy fácil hacer. WhatsApp Web, que hoy mencionaban, modificar una conversación en WhatsApp Web es literalmente un clic, Sí, sí. ¿sí? Es literalmente el clic derecho y editar. No, Ni hablar con no la hay IA, más. ¿no? Con el propio, está en el propio, entonces, literalmente en el propio WhatsApp Web, sin IA, sin nada, le pones editar y ya dice lo que querés que diga. Entonces, yo no puedo aceptar que una persona de por sí me traiga eso. Yo necesito citar a la persona que me denunció, aunque sea denunciante, no es por descreimiento, pero es por validez de la imputación que voy a llevar adelante. Yo para llevar adelante la imputación tengo que hacer eso, citar a la persona, así sea el denunciante, pedirle que me aporte el celular y hacer lo que está diciendo el manual, ¿sí? Dejar constancia de la extracción de la información y dejar respaldo, para que esa después evidencia sirva en juicio. Perdón, la interrupción me emocionó el tema. Sí, 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 es interesante, es para hablar horas y debatir horas. Ahí mandaron por lo que leo, no lo abrí, es un software creado en Chubut que permite validar los chats y audio de WhatsApp en juicio. Mira que, bueno, Moisés, gracias por aportarlo. Estamos un poquito sobre la hora, se pasó volando, la verdad, charlando. Voy a chequearlo, lo voy a guardar, ya me guardo el link para mirarlo después. Así que bueno, no llegué bueno, llegó el tiempo muy rápido. Tenía ganas de presentar un informe, un par de cosas para que tengan a modo de ejemplo. Pero bueno, yo no sé, Nico, si vos querés aportar algo más, desde acotar algo más. No, yo por mí la verdad que me gustó mucho cómo se llevó el diálogo, me gustó mucho la participación de todos ustedes, la verdad que lo agradezco. Recalco esto, la conversación, el aporte que hacemos entre todos, es la única forma de salir para adelante, es la única forma que podemos hacer lo mejor posible en nuestro trabajo. La fiscalía no tiene solamente el deber de imputar. Sí, bueno, retomando un poco lo que dijo Nico, es muy importante que estas capacitaciones, bueno, nos lleven a un buen diálogo y que ambas partes podamos entender, ¿no? Del trabajo que se realiza entre los dos. Así que bueno, les estoy mandando un abrazo, espero que les haya gustado la primera clase, que lo hayan disfrutado, que hayan podido llevarse una demostración. Preparé más cosas, pero no llegamos con el tiempo. Así que nada, les mando un saludo a todos y bueno, estamos en contacto aquellos que deciden realizar la certificación, ¿sí? Gracias Karina, gracias Moisés, Sebastián, gracias. Les mando un saludo y estamos en contacto, ¿sí?
Abrazo grande.